Buenos días, estamos en nuestra segunda charla magistral con la abogada Verónica Uzcategui, un poco de Chile, un poco de Venezuela, un poco del mundo. Le veo su rostro mientras digo eso porque, verdad, somos de alguna forma ciudadanos de los niños y también mucho de las infancias. Ayer me quedé hasta las 3:30 de la mañana viendo que todas las personas que han escrito a la plataforma, que son cientos de miles, puedan tener las posibilidades de agruparse dentro de esta academia. Y me encontré con una psicóloga forense de uno de los lugares que nos formamos en Huntsville, Alabama, The National Children Advocacy Center. Su nombre es December. Difícil no acordarse de alguien que se llama Diciembre. Y me decía que, aunque ya no estaba en el tema de psicología forense, que dentro de la NSA se está trabajando justamente con niñez, está trabajando en contención con niñez refugiada. Y yo creo que, porque ella me decía, oye, mira, ya no estoy en la NCAC, los amo, pero estoy en este lado, pero al final sigues estando con las infancias, ¿no? Y se trata de eso, es un poco este corazoncito que tenemos, que no es un corazoncito social, sino es un corazoncito que está hecho para poder ver la realidad de la otra persona, con mucha empatía. Así que bueno, presentarla, antes de empezar quisiera ponerle un video de Ecuador No Más, principalmente para Vero, porque las más de 400 mujeres invencibles de los barrios más vulnerables de Ecuador que van a tener acceso a esta plataforma educativa y a estos recursos y a estas alianzas, van a poder tener un caso de estudio de la organización. Pero Vero, quería que un poco sepas cómo estamos el día de hoy. Así que veamos un poco nuestra historia. Muchos sobrevivientes se demoran décadas en hablar y la mayoría lo hacen inspirados por el testimonio de otros, como Paola y Ricardo, dos víctimas de abuso sexual que al cumplir 20 años de matrimonio lograron reescribir sus historias para acabar con el estigma que considera a las víctimas débiles, avergonzadas, en silencio y sin poder, y a través de un liderazgo valiente y estratégico empoderaron a otros para convertirse en supervivientes. En el 2016 lanzaron la campaña No Más, que alcanzó 12.7 millones de ecuatorianos y gracias a alianzas con líderes de opinión, organizaciones sociales y medios de comunicación, acabaron con el silencio y destaparon miles de abusos sexuales sepultados en el sistema educativo, generando tanta presión social que las autoridades debieron reconocer el alcance del problema y se incluyó la no prescripción de los delitos sexuales contra la infancia en la Constitución. Ellos no se han detenido. Han desarrollado grupos de apoyo y más de 32 programas educativos gratuitos en alianza con UNICEF y el municipio de Guayaquil, beneficiando a 4.8 millones de niñas y niños de 16.000 escuelas públicas y entrenando a 500.000 adultos claves gracias a sus alianzas mundiales. Programas dotados con innovadoras herramientas audiovisuales con más de 22 millones de descargas a nivel mundial. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Destacándose los webinars gratuitos con 6.000 participantes de 12 países, transformando así los estigmas, el miedo y la vergüenza en herramientas de cambio para el mundo. El haber marcado hitos a favor de la niñez permitió que sus fundadores recibieran la medalla de UNICEF, Campeones por la Infancia, y son los primeros ecuatorianos en recibir de las Naciones Unidas el Premio a los Objetivos de Desarrollo, SDG Action Awards, entre 150 países. Ahora los ecuatorianos y los latinoamericanos somos capaces de cambiar el mundo. Congratulations, our judges were deeply impressed and commended this award-worthy initiative for being the very definition of a mobilization campaign. Paula and Ricardo, you are STG heroes. Thank you. Entrando al hall de alumni como destacados gestores de cambio. Este 2023, su directora ejecutiva, Paola Andrade, fue nombrada jueza para la campaña de acción de las Naciones Unidas y fue parte de las 28 personalidades más influyentes en viajar a Roma, a representar a todo un continente mientras se preparan para lanzar la Academia de Supervivientes, la Cumbre Mundial Action for Change 2024,
con eventos en Guayaquil y Berlín, y la primera entrega de los premios Heroínas por el Cambio, programas de aceleración social que capacitarán a mujeres de las zonas más atacadas por la violencia para transformar sus comunidades y proteger a las infancias. Yo creo que la primera pregunta, Vero, ahí, déjame añadir tan claro. La primera pregunta, Vero, uno nace con este deseo más que ayudar, es de resolver, porque es lo que uno quiere, ¿no? Desde su lugar. O se hace por las circunstancias de la vida. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la respuesta? Qué pregunta más difícil, ¿no? Y lo primero, por favor, no puedo dejar de emocionarme porque lo que ustedes han logrado es llevar la voz de cientos y miles de que queremos hacer un cambio y lo más importante, yo creo que lo más valioso, y va un poco en respuesta a lo que me preguntaba, es la generosidad de ustedes, ¿no? Como personas, como equipo, como profesionales. Yo creo que eso es invaluable. No hay nada que pague, que retribuya la donación del tiempo de las personas. Así que desde mi persona, desde la organización que represento y como superviviente, gracias. Profundas gracias por esa generosidad. Y esa es una de las preguntas que tú me hacías, la pregunta que tú me hacías es una de las preguntas más difíciles de responder del mundo, ¿no? Las personas nacen buenas y se hacen malas en el camino, o nacen malas y el contexto las hace buenas. Yo creo que todos los seres humanos contamos con una gran capacidad instalada de empatizar, de compartir y de estar, pero siento que la adversidad en muchas oportunidades no le permite a las personas desplegar ese potencial. Y lo que nosotros estamos llamados a hacer y moralmente convocados a hacer es a acompañar, a potenciar, a estar y a proveer recursos, instancias, compartir pareceres, ser generosos con el conocimiento. ¿Para qué? Para que las personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes, puedan primero vivir en mundos libres de violencia y segundo, si es que eso no es posible, estar presentes activamente para que esa violencia sea identificada, intervenida, detenida y resguardada, lo más importante que nosotros tenemos, que es la niñez y la infancia hoy, no mañana, porque la niñez no es el futuro, la niñez es el presente. Y ahí viene otra pregunta muy personal, porque nosotros estamos convencidos, para nosotros es súper importante, por ejemplo, poner este video, más que por Ricardo o Paola, porque sabemos que hay muchísimas personas que como nosotros hace muchos años atrás estaban al filo de la muerte o cargando con depresiones, con muchas secuelas, sin comprender desde el aislamiento completo. Y además, obviamente, para que una persona haya vivido algún tipo de abuso, hay negligencia en tu hogar y tienes problemas de autoestima. Entonces, todo esto no te permite ver. Para nosotros, el compartir este video inicial y los logros que vamos teniendo es una manera de decir, si nosotros pudimos, tú también puedes, ¿no? Y ahí viene un poco en tu caso. Verónica, ¿qué fue lo que la llevó a estar aquí frente a mí? Y que todas las conversaciones sean siempre alrededor de, oye, mira, hay una persona que en Venezuela necesita ayuda, o cómo ayudamos acá, cómo ponemos acá, cómo hacemos. ¿Qué la llevó a Verónica? ¿Nació así? ¿Se hizo así las circunstancias de la vida? ¿Qué te llevó? Porque quiero que sepas que más allá de tu capacitación, se hace un caso de estudio tuyo. Porque además tú eres, yo te diría, de las panelistas que han estado en webinars gratuitos, la más, es decir, eres la rockstar. Me he topado, me obsesioné en estos días que estaba viendo la Academia de Supervivientes en no dejar a nadie atrás de la gente que desde el 2 de septiembre del 2016 empezó a escribir. Entonces, ayer me acosté a las 3:30 porque yo digo, ahora que tenemos esta academia, no quiero que se queden de fuera de esta plataforma porque llegaron por alguna razón. Y he visto lo importante que es que te vean, que alguien esté por ti. Y ahí me encontraba muchísimo. La abogada habla muy bien, me encanta. Entonces yo decía, qué interesante, porque pasaba como las etapas de los webinars y venían los comentarios de la gente y tienes esta capacidad para generar tanta facilidad de comprensión, pero además al mismo tiempo pasión, eres apasionada, pero eres súper clara. ¿Eso es innato o también la vida te volvió de alguna forma para que estés aquí frente a nosotros? Mira, yo creo que todas las personas, y eso es lo maravilloso del mundo y lo diverso del mundo, sí efectivamente puede ser que tengamos ciertos rasgos de personalidad
que nos inclinen hacia una u otra cosa, y todas igual de importantes, ¿no? Claramente las experiencias de mi vida no me han hecho ser lo que soy, porque yo soy una persona que con el discurso quiero que las personas víctimas de violencia sepan que no son culpables de la violencia que viven, ni que le deben agradecer a la violencia el hecho de ser quienes son. Todo lo contrario, las personas son lo que son a pesar de esos eventos, ¿no? Pero sí creo que esas experiencias que yo viví, en el fondo me vinieron taladrando en la cabeza a decirme, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque hay personas que transforman este dolor en dibujo, en actividades culturales, en otras cosas, o simplemente forman parte de su vida. Yo, ojo, ahí quiero que eso quede muy claro, y la violencia forma parte de nuestra vida, la significamos en nuestra historia, no la resignificamos. La violencia nunca se resignifica como algo bueno, como algo positivo, no. Lo que hacemos es significar ese hito de nuestra vida en ese curso vital y le damos el sentido que nos haga bien. Eso es lo más importante ante una víctima de violencia, que nos hace bien. Y yo me empecé a dar cuenta que las violencias que yo había vivido las tramitaba de mejor manera cuando me ponía al servicio de las personas. Y en el fondo eso fue como un tema virtuoso para mí. En primer lugar, quiero decirlo, me hacía bien a mí. Y luego me di cuenta que me hacía extremadamente feliz, me llenaba profundamente mi alma, mi corazón, ponerme al servicio de otro. Entonces, cada vez que a mí Ecuador Dice No Más me llama y me dice, vamos a tener un webinar, yo no digo, o sea, da lo mismo de lo que sea, yo estoy ahí. Porque mi propósito de mi vida, de mi ejercicio profesional y de mí como mujer, es estar al servicio de otras personas. Uno, porque quisiera que los niños y las niñas sean libres de cualquier tipo de violencia. Dos, porque quiero que los niños y las niñas que están siendo víctimas de violencia sepan que no están solos, que habemos adultos que estamos llamados a responder y que habemos adultos que estamos dispuestos a responder. ¿Y por qué? Porque hay adultos hoy día que nunca tuvieron otras personas que lo cuidaran cuando eran niños. Y quiero abrirle los brazos, y estas oportunidades son valiosas, son invaluables, diría yo, para eso. Entonces, ¿qué me hizo estar acá? Creo que tengo personalmente una personalidad que le gusta con otros, y creo que me di cuenta que lo que a mí me reparaba era estar al servicio de otros. Perfecto. Y sabes qué importante que es cuando se pone este ligero, porque este ligero pero profundo, fundamental orden que acabas de poner, el de decir, el de alguna manera no resignificar, ¿no? Porque pareciera, uno romantiza nuestras historias. De Claro. todas las formas. Esta periodista que les contaba que el otro día me hablaba de una de las cosas me dijo, el amor todo lo puede, me dijo, porque está escribiendo un libro y somos una de las personas sobre las que escribe el libro. Y yo le dije, no, no, a ver, esto no es fácil, esto no es una historia, no somos una pareja perfecta, no, no, y una otra cosa, cuando yo siempre digo que si yo podría regresar al abuso y salvarme y no tener Ecuador Dice No Más, me salvaría. Claro. Sí, sí me explico. Ese tema Sí. es lo que tú acabas de decir. La violencia es injustificable, no es ni siquiera una línea histórica para contar tu vida. Yo siempre pienso que tal vez sería presidenta, ¿me entiendes? Sin estimar quién soy hoy. Pero tú te pones a ver que tenemos que poder erradicar las violencias para que ese niño o esa niña puedan hacer lo que quiera, no Mm. lo que el impulso vital, que es un poco lo que tú dices, esta personalidad con la que nace, más el propósito producto de las experiencias vividas. Y ahí Claro. es importante porque tuvimos nuestra charla magistral con Yoconda Batres, Mm. que tú sabes que ella es una de las autoras más líderes y pioneras en el tema. Y otra cosa que ella dijo es que ella no le gusta que se utilice la palabra resiliencia. Mira tú. Porque Sí. yo decía que resiliencia parece como algo mágico, ¿no? Es como Mm, que mm. ya de por sí las víctimas venimos con esto para poder enfrentar el horror de lo que nos pasó. Y ella decía, yo creo en empoderamiento. Es decir, la víctima es víctima porque por este desbalance de poder, y yo creo en restituir ese poder para que la persona pueda salir adelante. Entonces, este orden no, me siento muy orgullosa la verdad es que ahí es cuando me da ganas de llorar, porque de estas personas que hasta el día de hoy, que ya las conozco, porque las conozco su trayectoria, las he visto en varios webinarios, pero a su vez pueden brindarnos orden sobre temas tan profundos y a la vez tan cotidianos,
porque estas cosas pueden generar un autoodio, ¿no? Si te pones a ver, una incapacidad de poder de generar autocompasión, porque si yo me rebelo contra esa historia y no glorifico o honro la historia, yo soy lo que soy porque fui abusada, no. Claro, Y eso es importante lo que acabas de decir tú. Y también no estamos aquí hoy producto de magia, ¿no? claro, Sí, cuán importante es lo que yo tengo internamente, pero cuán importante es ser visto, ser escuchado, ser creído, ¿no? Cuán importante es lo que acabas de decir. Yo dedico mi vida a esto. Y cuando ayer, diciembre, me decía, de hecho, yo me topé con un mensaje que nunca le respondí, como la mayoría de los mensajes, que decía, me impresionó verlos aquí, la pasantía de ustedes, quiero saber que estén bien. Y yo le mandé el mismo video que te acabo de enseñar, pero con subtítulos en inglés. Y yo vi, de verdad, sentí lo mismo que tú, esa alegría de, ok, ahí van dos niños claro. que pudieron, a pesar de todo, ayudar a otros niños. Porque para mí las personas que dedican su vida a trabajar con infancia son personas extraordinarias. Entonces, bien, nos queda muy claro. Ahora, Vero, cuando hablábamos de una de las cosas de esta academia, es ser la primera academia informada en trauma de la historia del Ecuador. Y lo que acabamos de hablar tú y yo son básicos conceptos sobre el trauma, ¿no? Y creo yo que como continente, Sudamérica tiene un recurrente trauma histórico en Claro, la población, ¿sí? sí, Eh, por ejemplo, si puedo llamar el corralito en Argentina, pero el feriado bancario en Ecuador, el horror de lo que ha pasado con Venezuela, ¿no? Las crisis políticas son forma de vida, no existen crisis. Los niños nacen sabiendo que la crisis, la devaluación, el caos, la corrupción, también la bondad, eh, el amor a las raíces, esta esencia buena que tenemos los latinoamericanos. Pero en general, ¿podemos hablar de trauma histórico en nuestros países? sin duda, trauma histórico y transgeneracional. O sea, y ojo, no quiero que nos quedemos con la idea de que el hecho de que aquello exista nos obliga a vivir constantemente en crisis o en violencia. No, lo que pasa es que para poder cambiar el futuro tenemos que comprender el pasado y qué cosas de ese pasado se siguen repitiendo. Y esto tiene que ver con esta idea como ecológica de los países y del mundo. A qué me refiero cuando digo ecológica? El individuo, su familia, su comunidad, su sociedad, el país, todo eso es como, imaginemos la piedra que cae en el agua y va haciendo estos círculos concéntricos que van creciendo. Entonces, claramente el individuo está profundamente impactado por su historia vital, pero también por la historia generacional y por la historia transgeneracional. Por ejemplo, los niños que nacieron o las personas que nacieron en la Segunda Guerra Mundial estuvieron profundamente impactados por ese evento. Es decir, son personas que probablemente crecieron con familias quebradas, con familias rotas, con odios asociados a cultura. Probablemente fueron personas que su infancia estuvo marcada por el trabajo, por el abandono, por la tristeza. No es lo mismo haber nacido en el momento de la Segunda Guerra Mundial que haber nacido cuando la caída del muro de Berlín. Por ejemplo, está hablando así como genéricamente. Y claramente no es lo mismo haber nacido, y siendo autorreferente, en los años 70, 60 de la Venezuela Saudita, que haber nacido en el 98 con la llegada del chavismo, o haber nacido al día de hoy, 2024, 30 años después de aquello. En ese mismo sentido, no es lo mismo el Ecuador de hoy día, que está atravesando esta situación de crisis tan caótica que es algo que nos cuesta mucho. Y sí tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día respecto de las personas. Tenemos que ser conscientes de que las crisis de nuestros países y de nuestras comunidades tienen una profunda correlación con lo que pasa a nivel global. ¿Por qué tiene sentido hablar de esto cuando hablamos de las violencias contra las personas? Porque lo que yo vivo como individuo está profundamente relacionado con lo que vive mi comunidad. Entonces tenemos que ser capaces de verlo, ver el bosque, ¿cierto? Para poder ver el árbol y ver cómo lo ayudamos. Y a eso apunto un poco y sé que vamos a profundizar en aquello
cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, ser capaces de abrir un poco la mirada y de entender que nosotros somos unos facilitadores de procesos y que todos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por supuesto que existe un trauma histórico y transgeneracional, porque las sociedades que son profundamente maltratadas, en el fondo, empiezan a heredar una suerte de autoestima disminuida, ¿no? Donde el individuo es llevado a la mínima expresión, donde simplemente la satisfacción de las necesidades más básicas, comida, digamos, un centro asistencial, suponen un beneficio o un privilegio. Y parte de lo que yo quiero que nosotros empecemos a trabajar es a cambiar ese discurso y decirle a las personas que son valiosas y que merecen un trato digno. Y que cuando hablamos de trato digno nos estamos refiriendo a la máxima posibilidad de explotar sus capacidades y talentos, porque todos tienen capacidades y talentos. Esto tiene que ver mucho con esta teoría del desarrollo y de la neurobiología y la neurociencia, ¿no? De por qué la abeja reina come cierta miel y los obreros comen otra. La abeja reina come jalea real y tiene otras características fenotípicas distintas a la de la obrera. Y esto, por favor, no nos quedemos con la idea de que esto es un discurso en contra de... No, esto es un discurso a favor de... ¿A favor de qué? De que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de bienestar, de salud, de juego, de integridad, nada más y nada menos que el respeto de ellos como personas, iguales que nosotros. Pero para eso tenemos que hacernos cargo de cómo yo replico en mi día a día conductas traumáticas. Y recordemos que el trauma no es más que la única respuesta posible que tuvo el cerebro para enfrentarse a la tragedia. Cuando yo digo que tengo un trauma, a lo que estoy apuntando es a que mi cerebro, para enfrentar la tragedia, la violencia, lo nefasto, el maltrato, consiguió solo esa respuesta que es adaptativa, es decir, para sobrevivir. No te escucho ahora, Paola. Sí, y de acuerdo, excelente. Y te hacía esta primera pregunta, porque lo que está pasando es cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, es que nosotros obviamente lo relacionamos todo, porque además trabajamos en elaborar proyectos para cambiar realidades, lo que quiere decir que tenemos que estar al día en las estadísticas y además, por ejemplo, Ecuador está en segundo lugar en este momento en cuanto a suicidios en niños desde 5 años. Y la gente no tiene acceso a estas estadísticas, nosotros las tenemos o las creamos a través de alianzas con UNICEF, con otras organizaciones, y eso nos hace permitir ver como toda la película. Pero lo que yo vengo, es más, una de mis voluntarias decía que pongamos en la presentación de Academia de Supervivientes que nació en el 2023. Yo en el 2023 ya sabía que iba a pasar esto en el 2024. De hecho, ¿por qué? Porque tú estás viendo estadísticas, tú estás viendo a la gente, a tus beneficiarias o beneficiarios de proyectos, estás viendo el impacto en la salud mental, estás leyendo cosas como que una persona promedio no puede con el impacto que es recibir toda la información en 24 horas. La peor del mundo. También hay cosas extraordinarias, pero el cerebro se queda con el impacto de ver a una persona lanzarse en un puente. Es decir, hay solamente el hecho de los aparatos electrónicos y del Internet es brutal. Sin ver lo que es crisis sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis. Ya yo un poco para manifestar lo que sentimos los ecuatorianos es como yo escucho la palabra Ecuador o digo la palabra Ecuador y aunque estoy del lado de la esperanza y gracias a Dios que estamos haciendo esto, Vero, porque imagínate, ¿qué se pasaría si tendríamos un almacén? ¿Sí? Es muy difícil en medio de la crisis salir a trabajar para vender cosas. Es más fácil salir a tratar de apoyar a gente, generar una transformación. Te pone en un lugar bastante complejo, pero al mismo tiempo privilegiado. No sé cómo sería yo. Además que tienes que tener un local y que no tenga letrero porque si no te cobran vacunas y si es que no puedes mejorar tu calidad de vida porque eres secuestrable, etcétera, etcétera. Entonces ahí es el tema la gente está comprendiendo y al hablar a la gente, a nuestros beneficiarios y beneficiarios, nosotros, vamos a fortalecer, a brindar capacidades a 400 mujeres que ya han demostrado ser
invencibles. Es decir, que han vivido algún tipo de trauma, pero han generado un impacto en sus comunidades, impacto o en su familia. Por ejemplo, lo de contaba con Yoconda, una de las personas que está dentro de las 400 beneficiarias que verán este video en la plataforma, fue abusada, ella por su abuelo y bueno, su mamá y así, todas las tías. Y ella, su proyecto es de no tener recursos, poder llevarse a sus hijas a otro lugar y romper con la familia. Como diría la NCA, la National Children's Alliance de Washington, ha generado un cambio increíble porque es mucho mejor una familia rota que cientos de generaciones futuras en el mismo círculo de la violencia. Entonces viene el poder de lo personal también, ¿no? Y la pregunta es, ¿estamos comprendiendo que estamos viviendo en este momento todos un desorden de estrés postraumático? Es decir, todo latinoamericano. Mira, yo no sé si comprendiendo, pero sí sintiendo. El cuerpo siente antes que el intelecto, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta cómo han ido cambiando las cifras de suicidio a nivel latinoamericano, acá recientemente ayer también vi las cifras de suicidio en Venezuela, siendo el estado Mérida, que es un estado cordillerano, el que lidera las estadísticas en términos de suicidio, y tú empiezas a ver históricamente, primero, que a nosotros los latinos nos ha costado un poco este tema del compliance y el de sacar cuentas, ¿no? El de contar lo que nos pasa de forma formal, pero cuando tú empiezas a hacer históricamente comparaciones, esto no era algo que ocurría de forma tan abiertamente en nuestros países o quizás estaba un poco más invisibilizado. Hay muchos factores allí que tenemos que ver, pero ciertamente, por lo menos de 10 años a esta parte, podemos darnos cuenta de que estamos teniendo una crisis de salud mental a nivel global y, por supuesto, en nuestros continentes. O sea, Latinoamérica tiene a lo menos 40 años en los que de sus países, a lo menos 5 o 6 se mantienen de manera simultánea o en dictaduras, o en caudillismos, o en situaciones de conflictos internos, ¿no? Entonces, por supuesto que eso va generando mucho daño, pero sin embargo, y a propósito de eso, este tema del estrés postraumático, que en el fondo impacta en nuestra capacidad de responder, que impacta en nuestra capacidad de mirar más allá, de ver un futuro, hay muchas personas que logran desde allí empezar a trabajar por, sabes que yo no quiero más esto en mi vida. Y quizás esas personas no lo saben. Ellos, pues, tú le preguntas a estas personas y probablemente te dicen, mira, es que lo hice porque es que yo necesitaba que fuese así. Pero yo creo que es importante decirles que lo que ellos están haciendo es quebrando el trauma, quebrando la posibilidad de que eso se siga replicando. Y yo creo que nuestro deber y nuestro trabajo es poner nuestros conocimientos, herramientas y capacidades al servicio de estas personas, primero para decirles, son increíbles en lo que hacen. No crean que lo que están haciendo es poco y que además lo que van a lograr es la reparación de sus familias, pero también de sus sociedades. Cuando hoy en día hablamos de la crianza respetuosa, que mucha gente nos dice, ay, que eso son puras cosas nueva era. Está bien, puede ser, pero nuestro trabajo es educar en el sentido de que cuando hablamos de crianza respetuosa no estamos hablando de criar niños tiranos. Un niño sin límites es un niño infeliz. Yo siempre lo digo, esto es una frase que yo siempre digo. Lo que estamos hablando es que yo voy a tratar a los niños con igual dignidad que espero que me traten a mí. De hecho, ayer estaba hablando con una mujer también invencible, sobreviviente de mucha violencia, que me decía, es que yo no sé cómo decirle a mi hijo que se comporte bien sin gritarle, porque es que a mí nunca me explicaron nada sin gritarme y sin pegarme. Y eso me genera mucha angustia, porque en el momento no me sé controlar y después me siento culpable. Necesitamos ir en ayuda de esas mujeres. Necesitamos ir a acompañarle y decirle, no estás sola, no estás loca, no eres una mala madre, eres simplemente una niña que aflora, que no sabe cómo regular aquello. Entonces, conciencia del estrés, intelectualmente creo que todos estamos aprendiendo un poco. Esto me es importante también. Todas las personas son inteligentes y capaces de aprender y yo creo que eso es algo que a mí me gustaría a muchos colegas que saben mucho transmitirles. No importa que sepas mucho si no sabes cómo compartir ese saber. Entonces necesitamos hacernos cargo de que el privilegio que hemos tenido de aprender se ponga al servicio de las personas, no al servicio nuestro. Entonces, todas las personas son inteligentes con capacidad de aprender, es nuestro deber hacernos entender. Yo creo que esas lógicas entonces hay que cambiarlas, Y ¿no? sabes que me encantó algo que dijo Batres, estoy pensando en la guía final
¿Sabes lo que dijo Batres? Dijo, yo le preguntaba a ella por qué ella siendo es una cirujana y psiquiatra, los libros son tan fáciles de comprender. Cuando hablamos de enfoque de género, nada es más fácil de comprender que los libros de Batres. Y ella me Mm. decía, porque es un abuso hablar en una forma en que tus audiencias, especialmente cuando un tema se necesita tanto, es un abuso de poder no hacerte comprender. Y wow, imagínate tú. Claro, porque además me parece extraordinario estos conceptos de todas estas personas y además cómo lo vieron, ¿no? ¿Cómo Mm. lo ves? ¿Por qué es tan importante? Y ahí viene la historia de cada uno, porque por ejemplo, para nosotros que hay mucho video, hay mucho material fácil de comprender, fue tan difícil para nosotros, para nuestros padres, hablar del tema. Hay libros, hay tanta bibliografía compleja. La sociedad necesita entenderlo y educar de una forma fácil en un tema. Entonces, cada persona viene aportando desde su lugar. Ok, es importante primero situarnos en esta crisis que genera este trauma, y luego hemos hablado de cuál es un poco nuestra obligación, pero empieza el autocuidado o los primeros auxilios psicológicos por nosotros o nosotras. ¿Es Sin así? duda, sin ¿Por duda. qué es importante? Pensemos en el ejemplo del avión. Cuando uno se monta en un avión, lo primero que te dicen, si pasa algo, por favor, se pone usted primero la mascarilla antes de ayudar a otro. Y ahí vamos a entrar un poco entonces ya en materia. Y lo primero que quiero decir, los primeros auxilios psicológicos son una técnica que cualquier persona puede usar, cualquiera. Esto es así como enseñarle a una persona a hacer resucitación cardiopulmonar. De hecho, creo que esto es algo que debería ser transformador e estar incorporado en las nuevas mallas curriculares de los colegios. A los niños hay que enseñarles nutrición, hay que enseñarles salud mental y hay que enseñarles primeros auxilios, tanto psicológicos como físicos. Entonces, los primeros auxilios psicológicos requieren que la persona que los va a implementar o que los va a entregar haga un mapeo y son los 4 principios de los primeros auxilios psicológicos. Preparar, observar, escuchar y conectar. Lo voy a volver a repetir. Los primeros auxilios psicológicos tienen 4 principios. Preparar, observar, escuchar y conectar. ¿Qué significa preparar? Preparar tiene que ver con hacerme cargo de ver el bosque. Lo hablamos hace un ratito. ¿Cómo estoy yo en este momento para dar el primer auxilio psicológico? Porque yo soy un ser humano, porque también tengo emociones, porque también algo me puede afectar particularmente en una situación de crisis y de violencia, sea cual sea. Preparo y veo el espacio, y esto es muy doloroso decirlo, pero Ecuador está viviendo una situación de violencia tremenda en las calles, donde hay, por supuesto, fuego cruzado, donde el riesgo vital, el riesgo a la vida es real, no es una fantasía. Por lo tanto, yo tengo que hacerme cargo de ver en el espacio si es seguro para mí y para el niño o niña que yo voy a socorrer o la persona que yo voy a socorrer hacer este acto en este minuto. Y en esa preparación hay algo tremendamente importante que es la priorización. Es decir, yo puedo ver una persona con una grave crisis de salud mental, ¿verdad? Un brote, una angustia, una situación. Pero si sumado a eso veo que esta persona tiene una herida física que pone en riesgo su vida, yo tengo que priorizar el cuidado físico, es decir, no sé, si tiene una herida cortopunzante, una situación, hacer presión en la herida, etcétera, antes de hacer una intervención psicológica. Entonces, lo primero en la preparación es la priorización. Y para esa priorización yo tengo que estar bien, tengo que estar en calma, tengo que estar sosegado. Les voy a poner un ejemplo súper cotidiano. No sé si les pasa con los niños que el niño se cae y él voltea, ¿no? A ver cómo reaccionan los adultos que están alrededor. Y si los adultos que están alrededor reaccionan con crisis, el niño se pone a llorar. Pero si los adultos que están alrededor logran contener y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas ayuda? El niño quizás, como dirían aquí en Chile, no está ni ahí. Sigue adelante. Es un poco de aquello, ¿no? Entonces, por supuesto que el autocuidado, y de hecho el autocuidado forma parte de uno de los módulos del trabajo en primeros auxilios psicológicos, es vital y prioritario al momento de hacer la preparación de la intervención. Y cuando hablo de autocuidado me refiero a cómo me puede afectar a mí intervenir en esto y cómo esa afectación puede tener un impacto perjudicial en la persona que yo estoy acompañando. Y voy a poner otro ejemplo.
Si yo le voy a hacer primeros auxilios psicológicos a un niño y resulta que doy cuenta de que ese niño sufrió trauma sexual y yo no he elaborado mi trauma sexual o mi trauma de violencia sexual, perdón, mejor dicho, quizás no es apropiado que yo sea la persona que intervenga allí, porque me va a hacer daño a mí y quizás en ese desequilibrio emocional puedo generar una intervención que es dañina o que no es beneficiosa para este niño o niña. Por eso es que la preparación implica eso y por eso es que es tan importante esta academia, porque mientras más personas sepamos y tengamos estos 4 principios claritos, más personas podemos colaborar y ayudar. Eso es como el COVID. Y aquí voy a ponerme un poquito molesta. Las organizaciones de la sociedad civil, como ustedes, como Fundación para la Confianza, que es la organización que yo represento, venimos a llenar vacíos que el Estado no puede llenar. ¿Por qué todos nosotros sabemos cuáles son los principios de prevención del COVID? ¿Y cuáles son? Y se van a acordar inmediatamente. Lavado de manos, distanciamiento social y utilización de mascarilla. Porque los estados decidieron conscientemente invertir recursos en la prevención del COVID. ¿Por qué no tenemos claridad de cuáles son los principios de primeros auxilios psicológicos? Porque no hay voluntad, discúlpenme. La voluntad la tenemos nosotros, la sociedad civil, como que voy a volver a repetir. Entramos a llenar los espacios que los estados no pueden o no quieren. Entonces, necesitamos estas academias y por eso la más profundo agradecimiento a Ecuador Dice No Más por poner sus recursos al servicio de esto, para que todos sepamos y sepamos qué preparar, observar, escuchar y conectar. ¿Y cómo tú, Vero, tú cuando hablamos de un día que es tan importante narrar, por ejemplo, un día promedio y que yo lo sé que lo entiendes perfectamente como venezolano, entiendes lo que es vivir una situación y que empiece a cambiar absolutamente todo lo que es normal, hasta el momento de tener que abandonar el lugar que amas, que en este instante los ecuatorianos se levantan pensando, ¿me voy? No me voy. Amas este lugar y cuando se hace real un pensamiento que lo ves lejano y se va acercando, ¿no? Pero pensemos en estas 400 mujeres que son invencibles y que además hoy te están escuchando y que tienen a cargo aproximadamente 50 niños, niñas o adolescentes, cada una de sus diferentes comunidades, que para ellas, mira, muchas, te voy a decir que nosotros hemos apuntado que muchas son personas que trabajan en limpieza de la ciudad. Claro. Entonces, el trabajo más importante, por cierto. Exacto. Y además, esa persona paga $30 de vacuna. Ella, te voy a contar uno de los casos de la persona. $30 el esposo de vacuna como guardia de seguridad. Y además, guardia de seguridad es despedirte todos los días de tu compañero de vida, el papá de tus hijos o hijas, en un estado de, yo veo un guardia y quiero llorar. Yo te digo una cosa, de verdad, porque pienso, me tocó el 9E, que es el día que se armó todo este relajo en Ecuador, estar en el Museo Municipal capacitando y de repente tener que salir de ahí y que los policías de afuera empezaban a sacarse la ropa porque no podían caminar con trajes de policía o los mataban. Y eso ¿cómo te sacas la piel? Además que se tenían que ir en calzoncillos porque te puedes sacar la camisa porque tienes abajo, tienes la chaqueta de policía, ¿no? Pero te quedas con la camisa negra y el pantalón camuflado de policía. Y yo en ese instante ves algo que nunca habías visto. O que el policía te diga, no corran, porque la gente empezó a correr y disparaban. En un momento nosotros estuvimos en la mitad de una balacera y vivimos momentos de total terror. Pero además cuando ves a esta persona y dices, chuta, yo estoy aquí por este señor que está acá haciendo un trabajo. Imagínate esta mujer que limpia todos los días la ciudad, su esposo es un guardia de seguridad, los dos pagan $60 en vacuna, aunque no llegan a $800 mensuales de sueldo. Y además esta mujer no tiene los privilegios que es importante enseñarle también a nuestros hijos, ¿no? Que mi hijo decía el otro día, tranquila mamá, pero ya estamos aquí, no vamos a salir. Y si, hijito, y si tendríamos que salir a vender para comer, siempre tienes que pensar en el que no está en tu misma situación. O sea, desde a tu hijo tienes que enseñarle a pensar así. Tú tienes que pensar así. Yo vi mientras iba en el carro, aterrorizada, porque ese día tuve la brillante idea que mis 2 hijos que están haciendo voluntariado, porque están de vacaciones, me acompañen. Teníamos en el carro gente corriendo, balas, y lo que pensábamos nosotros era, mis 2 hijos están
tirados en el piso. Es que ahí te das cuenta qué hermosa que es amar a alguien por encima de ti mismo, ¿no? Es que lindo que es, porque de verdad que tú no te cuestionas, me voy a tirar en el piso, yo no quiero manejar, tengo miedo, sino al piso yo me hago cargo, que eso es primeros auxilios, ¿no? Qué Así lindo, es. ¿no? Qué bello. Pero por otra parte, y ahí te empiezas a dar cuenta, veamos en esta mujer que es la que te está escuchando hoy, ¿no? Esta mujer que el sábado y el domingo, a través de una alianza con una organización social, le han prestado internet para poder escuchar a Verónica Uzcategui. Y su vida entera no puede evadir la crisis, ¿no? Todos los días dice, hoy día, además que antes de ayer mataron a un fiscal, Sí. Beteres, todo esto es un tema, oh, ¿cómo ella puede mantener, y ahí hablamos un poco de autorregulación dentro del autocuidado? ¿Qué cosas que no, porque mira, que no es la aplicación que vale 9.99 o el libro de Claro. autoayuda, qué cosas puedo yo hacer desde de lo más simple para mantenerme calmada en la mitad del caos? Lo primero, y con conocimiento de causa, y creo que es importante cuando uno se acerca a personas que viven estas situaciones, que quien vaya a escuchar y a compartir tenga cierta cercanía con aquello. Entiendo profundamente lo que están viviendo. Y lo primero es decirles que es absolutamente injusto, que no es posible que los estados no sean capaces de hacer su trabajo de cuidar a la población. Eso es inaceptable. Habiendo dicho eso, más que mantener la calma, porque a veces esto es como cuando la gente te dice, ay, pero no estés triste. Ay, ya me alegré. No funciona así. Yo creo que tiene que ver con, primero, reconocer que no está en su poder resolver lo que está pasando. No está en su poder. Que puede hacer un trabajo concreto, con una hojita y un papel, da lo mismo, con dibujo, con lo que sea, decir, ¿qué cosas puedo yo resolver o cuidar? Y por ejemplo, una de las cosas que sí podemos resolver o cuidar es limitar la cantidad de información a la que accedemos y revisar la calidad de la información que recibimos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta época pareciera que las redes sociales no les importa el costo del dolor de las personas siempre y cuando se puedan hacer virales los contenidos. Por lo tanto, mis primeras sugerencias es limitar la cantidad y verificar la calidad de información que recibo. Es decir, ¿para qué quiero ver yo esta nota? ¿Para qué quiero saber yo de esta información? Porque ¿qué pasa? Que nos empieza a hacer daño darnos cuenta de que, no es que darnos cuenta, porque ya las personas lo exponerme constantemente a imágenes de violencia generan en mi cerebro una respuesta instantánea y automática de segregar adrenalina y cortisol porque me empiezo a poner en estado de hiperalerta. Y cuando estoy hiperalerta, empiezo a hiperventilar y las decisiones que tomo son decisiones que son bastante instintivas y que quizás me pueden poner un poco en riesgo o que me agotan. Porque lo que le pasa ahora a las personas también es que como han estado en estado de hiperalerta, la adrenalina y el cortisol nos agotan nuestro cerebro, estamos cansados, no pensamos con claridad. Eso primero. Lo segundo, tratar de mantener las rutinas que sean posibles. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy claro. Yo tuve una discusión con un familiar cuando estuvimos con el tema de la pandemia que él decía, todo el mundo tiene que hacer teletrabajo. Todo el mundo. O sea, el mundo cambió. Y yo le decía, tú no puedes decirle a una familia que tienen 2 habitaciones en las que viven papá, mamá, un abuelo y 3 hijos, que el mundo cambió y que el teletrabajo es lo mejor. Tú lo dices porque tú tienes 3 habitaciones en tu hogar, tienes un home office y tienes conexión a internet estable. Entonces nosotros no podemos decirle a estas familias, quédense en sus casas, porque ellos no tienen probablemente la posibilidad de que eso sea así. Es irrespetuoso decirle a estas familias esto. Lo que le tenemos que decir es, sabemos que tienen que salir. Pensemos, ¿qué rutas son más seguras? ¿Habrá alguna hora en la que de pronto me pueda ir con un grupo de personas, otras vecinas, que tengamos una ruta parecida para movilizarnos? Hay varios niños que estudian en la misma escuela, podríamos llevarlos juntos y hacer turnos de cuidado, ir 3 o 4 mamás. ¿En qué turno trabajas tú? Es hacer estrategias de cuidado para resguardarnos físicamente. Recordemos, equipo,
Aquí Ecuador está viviendo hoy una situación de crisis en la que hay violencia armada en las calles. O sea, esto hay que decirlo con sus palabras. Y tenemos que hacernos cargo de que saber que hay personas que no se pueden quedar en sus casas, pero que hay estrategias. Entonces, limito acceso a la información y calidad de la información. 2, evalúo estrategias respecto de rutas, horarios, grupos, para cuidarnos los unos a los otros. Y eso es lo más importante, mantener el tejido social. Recuerden que los grupos armados violentos lo que más desean es resquebrajar el tejido social y hacer que las personas se aíslen. Y mientras más aislados, más frágiles somos y más fácil es doblegarnos. Y tomar decisiones. ¿Será necesario de verdad llevar a los niños al colegio? Pero me lo pregunto, ¿o será necesario llevarlos a la actividad del fútbol? Podríamos hablar con la gente, no sé, la actividad que tengan. Podríamos cambiar el horario, en lugar de que sea de noche, la podríamos hacer de día. Es pensar en el día a día qué cosas puedo hacer yo para cuidarme más y mejor. Siempre pensando, nadie es más experta que usted en su vida que usted misma. Sepa usted que tiene todo el derecho de decir, esto no me cuida, esto no me hace bien, necesito hacerme cargo de esto. Y por último, pedir ayuda. Si esto nos desborda, saber que existen redes disponibles para pedir ese auxilio, para compartir, para consultar. Y por supuesto y por favor, no menos importante, hacer redes de apoyo comunitario. Eso es muy relevante. Quizás tener, con esto termino, quizás tener una suerte de protocolo comunitario de saber, bueno, a las 9 de la noche los caballeros de las casas 1, 5 y 7 van a hacer una vuelta para que los niños no estén en la calle. Estoy inventando, pero empoderarnos en lo que podamos empoderarnos. No le podemos ceder terreno a la violencia. Varias cosas para puntualizar las extraordinarias cosas que acabas de decir, porque las estoy escribiendo. Además, tenemos siempre esta en primera entrevista contigo que fortalece la historia para poner estas frases, como te decía la de Batres, de hablar de no me gusta hablar de resiliencia o otras cosas, ¿no? Y ahí es importante la palabra limito, que dijiste limito la cantidad y además filtro la calidad, porque mira que te voy a poner un ejercicio. Si yo como he estado sumergida en la academia y ya el lanzamiento y los horarios, cometí una imprudencia las últimas 48 horas como un autocuidado extremo. Y esto es importante para reconocernos quiénes somos. Como Claro. superviviente de violencia sexual tiendo a polarizarme, 0 o 100. ¿Ya? Y eso es importante reconocer. Entonces, no me odio y digo, fui una estúpida, es que yo debo. No, sino simplemente, esto no es algo, yo no estoy mal, es una conducta que tendo a hacer porque es mi lugar seguro. Me sé ir a estar metida viendo todo o me quiero desconectar. Pero principalmente por esto, porque estaba con muchas cosas. Y cuando yo regreso a casa después de que, es decir, si nosotros cogíamos la vía A, nos hubieran matado como nos mataron a un amigo de nosotros, en la vía donde salimos todos los días para vivir aquí, ¿no? Y pongo el canal que yo consumo en noticias, que no lo había visto en los últimos 48 horas, y veo Crisis Ecuador estallando, y tenía 19 horas, y dije, qué irresponsabilidad, mira, yo, llevarme a mis hijos, no he estado, el día anterior habían habido 35 ataques. Si yo veía eso, mi decisión primero habría sido, a mi contraparte, vamos a hacer presencial el evento. Creo que es irresponsable hacerlo presencial el evento. Segundo, si vamos a ir, este voluntariado de nuestros hijos no es hoy porque vamos a ir al centro. Y de hecho, por eso era la balacera, porque es un lugar, es un punto de ataque, ¿no? Entonces, es bueno decir, no es suprimo, no es suprimir, es limitar. Es empezar a Claro. tener esta cultura. Otra cosa que dijiste que es importante recalcar, la razón por la que creamos Academia de Supervivientes es porque pareciera que todas las respuestas de nuestros gobiernos son hombres con armas enfrentando a hombres con armas. Y el año pasado empecé yo a leer, cuando ya estamos hablando en enero del 2023, y yo empiezo a decir, le pregunté a una voluntaria, ¿cuántos programas educativos tenemos? Yo pensando que teníamos 2 y contabilizamos programas completos 32. Entonces empiezo a decir, necesito una plataforma para poner esto al servicio, ¿no? Y al mismo tiempo empiezo a estudiar, mira que empiezo a estudiar el caso de Medellín, porque yo decía, no puedo salir a hacer una plataforma como que yo estoy en Suiza, pues, ¿no?
Claro. Ahí viene lo que acabas de decir, reconozca su entorno, su situación. Y ¿sabes qué? Medellín sobrevive a Pablo Escobar por los pactos comunitarios, Sí. por los acuerdos de mujeres, ¿no? Por eso nace, por eso es que Academia Superviviente es un estudio de un caso y una comprensión de la realidad. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es que no vamos a resolver este tema solamente con el actuar y el accionar de la policía? Porque si yo fuese ese joven, ese chico de 14 que está delinquiendo, y yo tendría que vivir la situación extrema, el abandono, la falta de oportunidades, es eso o morirme, seguramente estaría haciendo lo mismo. Porque Por tenemos que supuesto. pensar que no, esto no se resuelve solo con armas. Tenemos que dar lo que no hemos dado, para que lo que no pase, para que pase lo que no está pasando. Y eso es algo y también escuché el otro día un cómico súper famoso, que está en MasterChef Celebrity, que dije, quiero ponerlo como, ¿sabes lo que dijo él? Porque la gente dice, es terrible que Ecuador haya llegado a esta circunstancia. Lo mismo tiene que haber dicho de Venezuela. No, no, yo tengo el mundo de Venezuela con George Harris, ¿no? Que es este comediante que me hace reír, que dice, ¿qué vamos a querer los venezolanos? Yo tengo tías venezolanas, mi tía era la multimillonaria. Claro. O sea, era la que venía y me dejaba 900 bolívares. Tú estás esta tía, me caía muy mal tía, ¿ya? Pero era la tía que me arreglaba el año a los 14 años. Esos 900 bolívares eran 900 por 8 sucres, no tienen idea, yo era millonaria gracias. La tía Venezuela eran las mujeres bellas, eran las mises y era además los recursos, ¿no? Era el país más poderoso y rico. Entonces el George Harris siempre dice, no nos olíamos que iba a pasar esto. Esto no nos podía pasar. Y de repente sucede. Entonces es interesante porque este celebrity dice, todo el mundo dice, no puedo creer el Ecuador que está pasando. Y yo pienso, no puedo creer que no haya pasado esto antes. ¿Te puedo Porque dar una sí, referencia de eso? sí, por favor. Ese es el ejemplo clásico de la fiesta. Si yo le pregunto a un grupo de personas que fueron a un matrimonio y en el matrimonio pasó lo siguiente, la comida fue solamente ceviche y la música fue solamente reggaetón. Si yo le pregunto a una persona que solo come ceviche y le gusta solamente el reggaetón, ¿qué tal estuvo el matrimonio? Me va a decir, lo pasé increíble. Pero si llevan a Verónica, que es carnívora, y le gusta la parrilla, y le gusta la salsa y el merengue, probablemente te va a decir, fue el peor matrimonio que yo he vivido. Eso se llama el ejercicio de la pista de baile. Las personas que lideran comunidades suelen olvidarse de que tienen que subirse al balcón para ver la pista de baile y ver las diferentes facciones y grupos que están allí. Quien diga que no se olía lo que iba a pasar en Venezuela, o que no se olía lo que pasa en Ecuador, o que no se olía lo que pasó en Colombia hace poco, o que no se olía lo que pasó en Argentina, es porque no se subió al balcón. Nuestras comunidades han tenido grupos profundamente olvidados, no escuchados, doblegados y dominados que se polarizan, se sienten excluidos y al estar excluidos no tengo nada que perder. Lo que yo siempre he dicho es que los países cuando estas cosas pasan dicen, vamos a comprar patrullas y vamos a dotar policías. Y yo digo, Dios mío, Señor, esta gente no aprende. Si usted quiere erradicar la violencia de sus comunidades, deje de comprar patrullas y empiece a meterle plata a la infancia. Pero de verdad, donde los niños de las escuelas públicas estudien más y mejor que los de las escuelas privadas, donde los niños de los barrios más pobres tengan los mejores programas de alimentación, de educación, de vestido. Y se lo puedo jurar que de aquí a 20 años, eso va a cambiar, porque la violencia se nutre de la exclusión, no de la desigualdad, porque el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza extrema. Siempre va a haber desigualdad. Las personas somos desiguales por naturaleza. Pero si todos tenemos igualdad en acceso a recursos, en acceso a educación, en acceso a deporte, en acceso a cultura, les puedo jurar, pero sin que me quepa la menor duda, que los índices de violencia disminuyen. Lo que pasa es que los gobiernos piensan en su gobierno y en su partido y no en el Estado. No hay pensamiento de Estado. Y perdón que me puse con esto, pero es que a la gente hay que decirle que no tiene la culpa de lo que les está pasando, que no tienen la culpa de estar viviendo en pobreza y en exclusión,
que nosotros somos, que los estados son responsables y nosotros corresponsables como sociedad de mejorar condiciones, pero tú no le puedes echar la culpa a la gente de su desgracia. No sé si me explico a dónde Sí, voy, ¿no? totalmente. Y además, por eso para mí es muy importante todos estos criterios que tenemos que tener, ¿no? A mí, sabes que hay aquí en el Guayas hay Durán, que es una ciudad que está, pero es eh, lo más peligroso. Y además tú para salir de Guayaquil para salir al resto del país tienes que salir por Durán. Eh, y Durán, hace poco vi un reportaje de una mujer que decía, y lo repito, porque yo creo que eso es nuestra labor, no es solamente primeros auxilios psicológicos, programa aquí, Ujú. porque si la persona no comprende la profundidad del problema y no se sube al balcón, ella tiene que comprender que para que tu bienestar, hoy más que nunca, depende también de que tú siempre priorices el bienestar de las y los más vulnerables. Así Porque es. si las y los más vulnerables de tu patria están bien, tú vas a estar bien. Eso es otro principio. Lo que es esencial para uno es bueno para todos. Ejemplo concreto. Exactamente. Si hay una persona en silla de ruedas, lo que necesitamos es una rampa para subir todos. Es decir, lo que es esencial para uno es bueno para todos. Entonces, bajo ese criterio y pensando en los primeros auxilios psicológicos, consideramos, y hablamos del tema de priorizar mi salud mental, hacer acciones concretas para prepararme. Luego viene este tema de la observación. Observo, ¿qué necesita esta persona? Es decir, está con una crisis de ansiedad, está buscando un hijo que no lo consigue, tiene ideación suicida, está autolesionándose. Observo, porque de la observación radica el diagnóstico y de ese diagnóstico radica mi intervención, ¿no? ¿Hacia dónde voy a tirar? Porque, por ejemplo, si la persona yo estoy observando que esta persona está muy aterrada y se quedó en una esquina y veo que por allá a lo lejos viene la línea de fuego, yo no me voy a sentar a conversar con él no, observo que lo que necesita es que yo lo saque de ahí. ¿Cómo? Con cuidado, con respeto, con dignidad, que nunca se nos olvide que el eje central de nuestra intervención es la dignidad de las personas. Oye, estoy aquí, no estás solo, no estás sola, nos vamos a hacer cargo, pero necesitamos movernos de acá. ¿Me permites ayudarte a salir de acá? Eso es directivo, rápido, concreto. Con los niños, en general, el trabajo que nosotros tenemos que hacer tiene que ver con hacernos cargo y responsabilizarnos de la crisis y del problema, porque los niños son tan nobles y almas tan puras que suelen echarse la culpa de las cosas malas que pasan a su alrededor, ¿no? Entonces nosotros también tenemos un deber no de ocultarles la verdad, sino de darles información que sea oportuna y pertinente en función de su edad. No es la misma información la que yo le voy a dar a un niño de 6 años que la que le puedo dar a un adolescente de 17. Aunque puedo darles información y entregarles herramientas, pero yo no puedo decirle a un niño de 6 años, nos están matando a todos y por eso es que nos estamos quedando aquí en la casa. No, le puedo decir, hijito, hay una situación de peligro y como tú sabes, yo soy responsable por ti. Ahí empezamos, yo me hago responsable de ti, yo no tengo que hacerme responsable. Te pido que por favor me cuentes si tienes miedo y si tienes preguntas y yo voy a tratar de responder lo que pueda. Es decir, me hago cargo de que no tengo todas las respuestas, pero que voy a estar allí disponible. Y trato de mantener una cierta normalidad del día a día del niño. Si no lo puedo llevar para el colegio, yo tengo que trabajar, pero me hace sentir más tranquila dejarlo en la casa, decir, veo cuál era su horario escolar, ¿sí? Busco los libritos que él tenía o sus cuadernos y le digo, mira, estas van a ser tus tareas el día de hoy, ¿sí? Para que te mantengas, cuéntame si hay algo más que quieras hacer. Entonces, cuando yo observo, me doy cuenta de cuál es el nivel de urgencia y en dónde yo voy a ir interviniendo. Y escuchar. Lo voy a volver a repetir. Nadie es más experto en su propia vida que las personas en sí mismas. Por lo tanto, cuando yo hago el primer auxilio psicológico, ya dije, me preparé, prioricé necesidades, observé, es decir, vi alrededor, vi a la persona, me doy cuenta de cuáles son los puntos más graves que tengo que intervenir. Escucho y me hago cargo de saber qué es lo que la persona necesita, porque a veces somos un poco humildes y creemos que tenemos todas las respuestas y quizás la persona lo que necesita en ese minuto es otra cosa que es lo que yo no estoy viendo. Quizás la persona necesita mi teléfono para hacer una llamada. Solo eso. Entonces, cuando yo voy interviniendo, pregunto,
¿qué te haría bien en este momento? ¿Qué es lo que a ti te haría sentido y qué te haría estar más tranquilo? Y de pronto la persona me dice eso. No sé, les voy a poner un ejemplo. En estos días vi una persona que se había caído en la calle y sí, efectivamente tenía un corte en la cabeza. La cabeza ustedes saben que sangra mucho. Y las personas no lo dejaban levantarse. Y se empezó a poner muy alterado el caballero. Y no fui yo, fue otra persona que le dijo, ya va, pero ¿qué es lo que usted necesita? Porque la gente no lo dejaba hablar ni siquiera. El señor decía, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. No hay quien lo busque, tengo una hora de retraso y debe estar asustado. ¿Se fijan? Queríamos ayudar, queríamos acompañar, pero cuando no somos humildes para entender que las personas tienen derecho a formar parte de este proceso reparatorio o de este proceso interventivo, hacemos daño. Y por último, y lo más importante es conectar. ¿Conectar con quién? Con los factores protectores de esta persona. Puede ser un hermano, una hermana. Cuando hablamos de niños y niñas, por supuesto que estamos hablando de sus padres. O sea, si yo veo a un niño perdido, no sé, esto también forma parte de los primeros auxilios psicológicos. Si yo veo a un niño perdido, yo no me lo llevo para mi casa. ¿Me explico? Yo me quedo en el lugar en el que lo conseguí, llamo a las autoridades, ¿verdad? Voy buscando información. Fíjense cómo esto todo el mundo lo hace y es muy lógico, pero cuando le ponemos nombre como que se ve más claro. Yo preparo, veo que hay un niño solo, veo para los lados, veo que no hay nadie. Observo el comportamiento del niño. Los niños cuando están solitos se ponen en general así. No, agarrarse los deditos, ya ve para los lados. Me acerco y escucho. Estás perdido, te pasa algo, te sabes el número de tu mamá, te sabes el número de tu papá, empiezo a escuchar. ¿Y luego qué hago? Conectar. ¿Con quién? Con redes que sean lo suficientemente buenas para hacer algo por esta persona. Voy a poner otro ejemplo. Yo te escuché hace un ratito que me dijiste este ejemplo de la señora, que ojalá si me está escuchando decirle, la admiro y de todo corazón deseo que pueda resolver usted y su comunidad, que por un convenio logran tener internet, ¿cierto? Así es. Sí, Eso nosotros es a través de conectar. la alianza claro, es que hay que exactamente entendiendo que no todas las beneficiarias en estos barrios iban a tener internet, se hacen efectivas esas redes para ayudar a la gente, para Fíjate que no tú, sea un limitante. esto es un ejemplo, esto es real. Era una publicidad que en la calle, no voy a decir en dónde, decía, si estás en situación de calle, escanea este código para que te podamos ayudar. No, es que O sea, yo me río, pero me río de la ira, porque es que no puede estar la gente tan desconectada de la realidad, Dios mío. Y mira, ¿sabes qué? Me quedé con lo que dijiste que la colega había mencionado. Es un abuso de poder montarnos como en el Olimpo del saber y del conocimiento, pensando que todo el mundo puede acceder no, de verdad. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando yo hago primeros auxilios psicológicos, soy una mujer de una comunidad vulnerada que ahorita está atravesando situaciones de violencia y yo sé que tengo que hacerme cargo de la salud mental de los niños que están a mi alrededor. ¿Cómo hago eso? Priorizando seguridad física mía y de los demás. Dos, organizando instancias concretas para minimizar al máximo posible los factores de riesgo, sabiendo que no los voy a eliminar todos. Quizás pueden ser, como les decía, organizar turnos, cuidados colectivos, por ejemplo. Si hay varias mamás que tienen que salir y hay una que es trabajadora del hogar, o hay varias, pensar en que quizás puedan echarle un ojo a los demás niños que están allí. Por supuesto que escucho, hago comités, hago grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp funcionan súper bien para hacer grupos no sé, se me ocurre lo siguiente. Grupos en el que el administrador sea el único que pueda mandar mensajes, pero que el grupo se abra 2 horas al día, donde las personas pueden decir, oigan, me preocupó esto el día de hoy, caminé por tal calle tal día y esta situación pasó, oigan, estoy preocupado, no he visto al vecino. Y ahí se hace un levantamiento y un catastro de situaciones de crisis y urgencia. ¿Y qué hago con eso? Conecto. Tengo una vecina, tengo crisis de angustia, tengo ideación suicida, siento que no puedo más, le pido ayuda a Paola. Paola, mira, ¿hay alguna organización en donde podamos ayudar a esta colega, a esta compañera? Esos son los primeros auxilios psicológicos. Es hacernos cargo de, en una situación de crisis, movilizar recursos personales y comunitarios para prosperar. ¿Cuán importante, Vero, es también saber cuál es, desde dónde yo puedo ayudar?
no, que no lo puedo hacer todo. Eso yo creo que también es importante porque, y eso me pasa mucho y tengo que explicarlo y estarlo explicando todo el tiempo, porque lo que tú dijiste al comienzo, dijiste que te ayudaba mucho ayudar en algo que hay, que en tu caso, pero además las evidencias científicas muestran que nada permite acelerar más la recuperación de una víctima de un trauma que ayudar a otra persona. Está comprobado, ¿no? Entonces, y ayer que te digo que por lo menos tengo que haber leído unos 1.200 mensajes hasta las 3:30 de la mañana. Todos los mensajes es, comprendo lo que ustedes vivieron, yo fui violada a tal edad, quiero hacer algo, quiero ayudar. El tema, quiero ayudar, quiero ayudar. Entonces, si en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia, 7 niñas son violadas diariamente, y estas estadísticas están basadas en que el 85% no denuncia, y además el Claro. 95% de los agresores están libres. Asumamos que las 400 mujeres, que además las sabemos, porque ellas tienen que escribir por qué se matriculan, y entonces mi hijo fue Claro. violado, quiero ayudar a mi comunidad, a los niños, bla, bla, bla. Hay que entender que estas personas han sido víctimas de trauma. Primero tienen que saber que el volcarse sin autocuidarse puede generar una crisis que las puede llevar al límite, primero, Así es. importantísimo, ¿no? Y no importa quién sea. Entonces, cuando tú empezaste contando un poco lo que había pasado contigo con una depresión postparto, producto de cosas, ¿cuán importante es hablar de esto? ¿Cuán importante? Ese era un tema de estigma, ¿no? Así es. De la depresión postparto, hablar de eso. Yo también la viví en mi primera hija, y de alguna manera también me salieron con una frase, me acuerdo de mi papá, que me dijo, ¿tú crees que la señora que lava la ropa tiene tiempo para ponerse a llorar al lado del bebé? Y eso, tú sabes, es un tema, a mí me ayudó, pero yo, porque soy Paola, como yo soy muy cerebral, cambié el este y salí, pero otra persona se hubiera matado. Entonces, es importante comprender qué decimos y cuándo lo decimos. Pero aquí es vital comprender quiénes son estas mujeres y lo que están viviendo estas mujeres. También debo saber desde cuál es mi lugar al que yo puedo ayudar. Un lugar en el que, como tú dices, si yo he vivido violencia sexual, entonces, y sé que esto pone en riesgo a la gente, tal vez yo, como que soy muy buena organizando grupos, hablando con la gente, manejando, brindando como ayuda general, cuando se detecta un caso, tengo que tener a alguien que hable con las víctimas, porque Así si es. yo creo que yo lo puedo hacer todo o quiero hacerlo todo en pos de que te lleva a esta pasión, lo que voy a generar es no ser ayuda para ese niño, pero además que yo, que soy la que coordina, la que maneja los grupos, es decir, lo esencial, lo vital, que es estar conectados, yo, sin darme cuenta, voy a entrar en un proceso de revictimización brutal que me puede mandar a una situación en la que no solo me pongo mal yo, sino toda Claro. esta comunidad. Entonces, ¿cuán Y importante ojo es saber ahí, nuestros límites? no, y ojo ahí, quiero hacer una profundización allí. En contextos Perfecto. de conflictos armados, se agudiza la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Está comprobado, no es algo que estoy inventando yo, esto ha pasado históricamente. Los cuerpos de las mujeres y de las niñas son tomados como botines de guerra y son deshumanizados, ¿no? De hecho, eso es un poco lo que pasa cuando ocurren estos conflictos armados, que se deshumaniza al otro. El otro deja de ser un legítimo otro para hacer una cosa, ¿no? Y sabes qué, Vero, a mí me encanta siempre que la gente cuando está viviendo su propia realidad le cuesta ver, pero yo siempre pongo el ejemplo de las desaparecidas de Juárez. Uf, ¿qué pasó con esto? No entendía. Claro, cuando tienes a hombres que representan, hombres machistas, con armas, tomando el poder, y hay ese desbalance de poder, quiénes son las más vulnerables. Y también decían, los hombres también son asesinados. Sí, 99% de los hombres son asesinados por hombres, 99% de las mujeres son asesinadas por hombres. Entonces, cuando ponemos casos a veces de otros ejemplos, cuando yo les cuento, hablamos de esto y le digo, ¿se acuerdan las desaparecidas de Juárez? La película de Jennifer López, porque el mundo no entendía. Era el surgir del narcotráfico en México que pasó de alguna manera, que fue ese transportarse desde Colombia post Pablo Escobar a México y cómo calzó en los lugares más pobres, porque ahí es donde calza, ¿no? Como Ciudad Juárez, y cómo empezaron a desaparecer cientos de mujeres, sin poder comprender eso, que los cuerpos de las mujeres son los más violentados y especialmente cuando hay una exacerbación de las violencias. Así que es Son muy bueno. botines de guerra, o sea, pensemos,
Ahora, la mujer, la niña venezolana son las más explotadas sexualmente y más víctimas de tráfico de personas, o perdón, de trata de personas para fines de explotación sexual. O sea, la red que se desentramó en Trinidad y Tobago. Pero en fin, volviendo a lo que estamos conversando, es importante hacernos cargo de saber cuáles son los riesgos que se asocian a lo que estoy viviendo ahora, punto uno. Punto dos, limitar las acciones que me ponen en más riesgo. Y punto tres, entender que yo tengo capacidad limitada. Todos tenemos capacidad limitada. No me sirve una mujer de esta academia de liderazgo que trabaje 23 horas al día. No nos sirve. No nos sirve para nada. Necesitamos una mujer que sepa que, por supuesto que tiene un rol, pero que tiene una capacidad que se limita ¿a qué? A sus limitaciones humanas, por supuesto, a su necesidad de descanso y también a que requerimos la intervención de violencia, requiere un trabajo comunitario, un trabajo colectivo. No lo vamos a resolver ahora. Recordemos que ahorita estamos en un momento de crisis y que la crisis lo que nos exige es un espacio de supervivencia. Ahorita, ¿cuál es nuestra prioridad? Mantener la supervivencia con la mayor cantidad de salud mental y de salud física posible. Eso es lo que está pasando ahora. Eventualmente esto va a decantar, pero les juro que va a decantar. Esto es un momento terrible y horrendo, pero ninguna sociedad se mantiene demasiado tiempo en estas crisis, por lo tanto esto va a decantar de alguna forma y vamos a empezar a modelar otras cosas. Pero en este momento de la crisis que se rompió el límite de la tolerancia social e individual, lo que necesitamos es empezar a bajar un poco la tensión. ¿Cómo? Haciéndome cargo de mantener la mayor capacidad de estabilidad y normalidad posible para luego resolver otras cosas. Eso es ahora. Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar en el primer auxilio psicológico y en esta academia es comprender y hacer las paces con que no voy a poder resolver todo ahora, porque eso también tiene que ver con este inmediatismo social en el que vivimos, donde todo tiene que ser ahora y ya. No tiene que ser ahora y ya. Ahora y ya, lo que yo necesito es que usted esté tranquila, ¿verdad? Que entienda que tiene capacidad limitada, que la necesitamos sana, porque sus hijos la necesitan sana. Y que la única manera de usted estar sana es limitando la información, filtrando la calidad de la información, estableciendo estrategias para cuidarse usted y cuidar a su familia y priorizar lo que haya que priorizar. Eso es ahora, pero le prometo que esto va a cambiar. Y en ese momento tendremos otra conversación. Perfecto. Y entonces, para cerrar, vamos a ver cuál sería la intervención en la mitad de una crisis. Por ejemplo, la que la gente tiene en su memoria, que es el 9 de enero, ¿no? Empiezan a haber estallidos. Tú sabes que hace 4 días pusieron una bomba en una guardería de bebés, ¿no? En Cuenca, ¿no? Entonces, claro, no hay absolutamente ningún lugar donde te sientes seguro, hay un estallido. ¿Cómo puedes brindar primeros auxilios psicológicos a niñas, niños y adolescentes que te rodean? ¿Cuáles son consejos los más simples y fáciles de hacer? Especialmente porque tú también estás en un estado de shock y en un estado de crisis, ¿no? Mira, primero hay que comprender que hay diferentes niveles, ¿no? O sea, es un evento como el que me acabas de mencionar, de poner una bomba en una guardería, es un evento deshumanizante, deshumanizante. Entonces, antes de abordar ese tema con un niño o con una niña, nosotros tenemos que ser capaces de tramitarlo primero, ¿no? Y de tramitarlo primero, ¿en qué sentido? De ponerle nombre al horror. Eso es terrorismo. Cuando le ponemos nombre al horror, podemos enfrentarlo, ¿sí? Entonces, habiendo entendido que el acto que estoy viendo es de esa magnitud, me pregunto, ¿mis hijos tendrán conocimiento de esto? ¿Desde dónde recibieron la información? Tratar de ver qué tipo de información recibieron para lograr ordenar. Tú dijiste algo muy importante hace un rato, nosotros ordenamos. El sistema, nosotros como sistema adulto garante, nuestro trabajo es ponerle nombre a lo que pasa y ordenarlo en la propia historia. Es decir, yo no le puedo asegurar en un estado de catástrofe como el que estamos a mis hijos, no les puedo jurar que nada les va a pasar, pero sí les puedo jurar que yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mi poder por cuidarlos. Y insisto, preguntar, ¿a ti te haría sentir más seguro quedarte en casita? Y claro, antes de hacer esa pregunta, me pregunto a mí misma, ¿eso es posible? Mi mamá, quizás la abuelita vive en la casa y se puede hacer cargo del niño, o quizás puedo hablar con el colegio y que sea una media jornada, estoy inventando. A lo que apunto es
que el primer auxilio que yo le hago a los niños es tratar de relevar los factores protectores, que eso no se nos olvide. Recordemos que los niños tienen una fragilidad natural ante los adultos. Es decir, ellos dependen, su vida depende de nosotros. Y a medida que son más pequeños, más aún, ¿no? Dependen de que yo les dé comida, de que les dé techo, etc. Por lo tanto, el primer auxilio psicológico que yo hago con un niño en contexto de guerra, por ejemplo, es tratar de proteger el factor protector. Perdón, tratar de relevar el factor protector. Es decir, saber que si se está poniendo en riesgo a los niños llevándolos a los jardines y tengo a los guarderías y tengo la posibilidad de no llevarlo, no lo llevo. Si eso no es posible, busco otra alternativa o una alternativa aparte, como por ejemplo lo que les decía, quizás hacemos una red de mujeres para que alguien o una vez a la semana cada una se encargue. Y por último, con los niños que ya son más grandecitos, que ya tienen quizás un poco más de acceso a la información, co-construir una estrategia para limitar ese acceso a la información y segundo, volver a insistir en que yo soy la responsable, en que yo me hago cargo. Ahora, es posible que alguno de estos niños haya sufrido una situación traumática, como por ejemplo que sean familiares de una persona que haya sido asesinada. En ese caso, nuestro trabajo especialmente es el de conectar, porque eso trasciende de nuestras capacidades, va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Eso es un evento traumático, de hecho, se configura como un evento adverso en la infancia y los efectos de los eventos adversos en la infancia pueden perdurar en el tiempo. Entonces, por eso es que yo les decía que hay que observar. No es lo mismo un niño que ve una noticia a través de redes sociales, donde quizás lo que ve es como un tumulto, a un niño que le han matado a un familiar en una trifulca, por ejemplo. Entonces, en esa observación mi trabajo es decir, puedo acompañar, puedo acoger y recuerden siempre, la escucha siempre es ayuda, siempre. Y ahí me entra una pregunta a mí muy clave, ¿no? Porque desde la teoría, pero ¿cómo empiezas a abordar con niños, niñas? Nosotros, por ejemplo, las superreglas y el material educativo, cuando lo elaboramos junto a UNICEF, el material se puede empezar, a pesar de que nosotros enseñamos y educamos que la gente hable con los bebés. Te voy a cambiar el pañal, te voy a ¿Sí? desvestir, es parte de lo que capacitamos, ¿no? Desde la barriga, te voy a cuidar, te amo, ¿no? Ahí empieza el autoestima, el amor, ¿no? Pero ¿cómo tú le explicas a un niño, y queremos como papá no meterle este terror, pero ni siquiera nosotros nos lo podemos explicar? Y es importante entenderlo, ¿no? Es que ¿Cómo el le problema es explicas que al niño sin meterle terror que estamos en guerra? Porque así ha declarado el gobierno. Quiero saber cómo lo explicas. Dime en el rango de edades, ¿qué podrían ser consejos? te lo pongo así, un niño que ya ha empezado, primero con los lactantes no hay nada que decirles al respecto de esto. O sea, hay que limitar ciertas informaciones que no corresponden al nivel etario. Por ejemplo, un niño de 0 a 3 años, que puede ser un lactante, hasta el lactante mayor, digamos, lo que yo tengo que reiterar es el lenguaje del amor. Yo te cuido, yo te amo, yo te quiero, yo estoy acá. Lo que vamos a reforzar es esa burbuja protectora. Un niño más grande, a partir de los 4 años y quizás hasta los 8, que escuchan y entienden bastante bien, eso es importante en cualquier tema, los niños escuchan y saben y entienden, siempre. Más allá de decirles, estamos en guerra, tenemos que enfrentar y decir, hijitos, lamentablemente, así como sabes que hay amiguitos que no te caen bien en el colegio, ¿te acuerdas quizás de Juanito que en una oportunidad te quitó un juguete y tú te enojaste? Hay personas muy enojadas en el mundo y no saben manejar ese enojo. Y cuando las personas no saben manejar su enojo, le hacen daño a otros. Y yo te quiero decir, y quiero que conversemos y que tú sepas, que hacerle daño a otros está mal. Aunque el otro nos caiga mal. ¿Te acuerdas que te dije, verdad? Que aunque te quiten tu juguete, tú puedes decir que estás enojado, tienes todo el derecho, pero tienes que hacerlo correctamente. Ese es el lenguaje, ¿sí? Hablar de guerra es un término bastante poderoso. A partir de los prepúberes, sí se puede hablar de esto. Se aprenden de esto en la escuela. O sea, decirle, ¿tú entiendes lo que el gobierno quiere decir cuando dice que estamos en guerra? ¿A qué se referirá? ¿Tú sientes que estamos en guerra? Mira, la guerra son procesos armados donde grupos tienen intereses que son contrapuestos y donde lamentablemente existen muchas víctimas inocentes. Estamos en un momento en nuestro país donde desafortunadamente esto está ocurriendo. A los niños no hay que mentirles, no se les miente, no se les dice, no, si eso es una mentira, es una exageración. Es un discurso oficial. Entonces, fíjense lo potente que es eso. Quizás pudiéramos abrir un debate en la casa,
porque cuando hablamos de guerra hablaríamos de equilibrio de fuerzas, y yo no sé si aquí tenemos tanto equilibrio de fuerza. Ponte Mm, tú, la guerra mm, convencional habla de Estado contra Estado. Aquí tenemos una situación interna, ¿de acuerdo? mm. Donde, y esto me hago cargo de lo que digo, es un tema latinoamericano y que ya está llegando incluso a Norteamérica respecto de cárteles de droga y de grupos del terror que se financian a propósito de esto para sus cuestiones de armas y drogas y trata de personas. Entonces, esto sí hay que decirlo. Aquí hay una situación, un conflicto que surge a propósito de aquello. Entonces, hay que decirlo. Si hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y abrirla. Mira, el hecho de que es como en el abuso sexual. No hablar de abuso sexual lo evita. No. No hablar del conflicto armado lo evita. No. Lo que hace es poner un tabú en un tema que tenemos que conversar porque además necesitamos, recordando los procesos evolutivos, que los adolescentes a veces prenden mucho con estos gritos sociales, que está bien, ¿no? Explicar que siempre y cuando estemos dentro del marco de la ley, del respeto de la dignidad del otro, todo está bien. Cuando eso se traspasa, todo está mal. Perfecto. La última pregunta para cerrar y que sepan las personas, porque vamos a colgar esto la próxima semana, que el 25 tenemos un webinar y ahí sería como muy importante como reforzar este tipo de conceptos. Pero si tú vivirías en una comunidad vulnerable, de escasos recursos, y tú quieres generar un impacto en niñez, especialmente en el tema de salud mental, porque mira, el fin de semana, lo que yo quería, mira, aquí no podemos ir al cine que nos apasiona en esta casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí era importante bajar a comer con mis hijos. Es decir, comer, jugar. Le dije a Ricardo, llama a nuestro mejor amigo, que vengan y juguemos algo, comamos algo. ¿Por qué? Porque era importante empezar a hablar, desahogar, a generar estos espacios entre lo que se pueda, de hacernos cargo de divertirnos, de que haya risas, de algo, ¿no? Y yo creo que si algo las crisis nos ayudan es a valorar lo esencial, ¿no? Una palabra de amor, una caricia, un abrazo, ¿no? Como tú dices, el reafirmar, te quiero, te amo, estás bien, ¿qué necesitas, no? Eh, y ahí mi pregunta es, si tú tienes frente a ti a 400, bueno, tenemos como más de 2000 solicitudes, pero digamos que las 410 que son las que van a entrar. Y tú podrías decirle, ¿qué juegos, ejercicios, cosas de escasos recursos ellas pueden establecer en sus comunidades en alianza con otras mujeres y hombres que puedan ayudar a que este niño de todas las edades descargue el nivel de estrés que están viviendo y estamos viviendo todos, y además que involucre padres con niños y niñas para poder hacerlo más comunitario? ¿Qué ideas les darías? Pongamos unas 4 ideas para diferentes tipos de personas. Dibujo. El Sí. dibujo es el lenguaje de los niños. Les encanta dibujar, en general, aunque no dibujen bien. A los niños entre los 4 y los 8 años, en general, les gusta mucho dibujar y es una actividad que quizás no requiere de tantos recursos, ¿no? Porque podemos hacer una tarde de dibujo guiado. Fíjense ustedes, se me ocurre la siguiente actividad. Vamos a dibujar por ejemplo, les debo decir, yo soy fanática de Harry Potter. Yo Entonces, también. podríamos hacer una tarde de nuestro dibujo guía, nuestro Perfecto. dibujo de nuestro animal guía, ¿sí? Y entonces decimos que este animal guía tiene las cualidades que más nos gustan de nosotros mismos. Entonces le decimos a los niños que dibujen su animal guía como ellos quieran, pueden hacer el animal que ellos quieran. Un perro con gato, un perro con ala, da lo mismo. Y que pongan cuáles son las habilidades de ese animal que más les gusten. Y ahí la Ah, idea es reforzar la autoestima para que los niños reconozcan en sí mismos sus habilidades, sus potencialidades, lo que a ellos les gusta. Y los papás lo pueden hacer también. Entonces puede ser una actividad incluso familiar. Es más, mira, se me acaba de ocurrir otra, que por familia, y aquí recuerden que llamamos familia al grupo de personas que se quieren y se cuidan, cualquier tipo de familia, van a ser el animal familiar o el escudo de la familia, con los valores de la familia, con las cosas que más nos gustan de nuestra familia. Entonces, el dibujo es una estrategia maravillosa. Otro puede ser como esto que no sé, en algunos lugares le dicen gincana, en otros lugares le dicen rally, en otros lugares le dicen otra forma, como una búsqueda del tesoro familiar, ¿no? Y
que sea jugando, ¿no? Que como con ciertas pistas en el barrio, en la comunidad, tienen que ir buscando cosas, ¿no? Y esas cosas son cosas positivas. Por ejemplo, una cajita que diga que cuando se abra, los niños son valiosos. Y ahí y tienes que seguir Ok. buscando la otra pista. Eso, por ejemplo. Otra actividad que es muy buena también son las actividades deportivas interfamiliares, ¿no? Hacemos depende, los barrios tienen sus propias dinámicas, ¿no? Hay algunos que les gusta el básquet, otros que les gusta el fútbol, otros que les gusta el béisbol, y en general son cosas que las familias tienen, un balón, también se pueden hacer ese tipo de cosas. Y otra que también es bastante sencilla, existen ciertas plataformas, y ya que tenemos este apoyo de la comunidad, de las empresas de dar internet, pudiéramos hacer unas tardes de cine con una sábana. Miren, cuando ahorita me decías ahorita, Paola, si tú vivieras en una comunidad, yo vivía en una comunidad muy pobre. Entonces, recuerdo que como niña cualquier actividad era bienvenida y además que a los niños todos les gustan, son tan nobles que todos les gusta. Entonces nosotros agarramos una sábana, ¿verdad? Y de pronto podemos proyectar una tarde de cine, o sea, miren, cosa tan fácil como poner quizás un computador o una tele en la puerta de una de las casas, y da lo mismo, de verdad da lo mismo. No se sientan con vergüenza de que, ay, que así no importa, nosotros le ponemos unos cojines en los pisos a los niños y le decimos, esta es nuestra tarde de cine hindú. Y nos ponemos unas telas y unas cosas y vemos películas. Siempre películas positivas, por ejemplo. Recomiendo mucho, no sé si es posible ahí, Paola, conseguirla para descargarla o algo. Leo, está en Netflix. Y es una película que enfoca el bienestar mental de los niños de una forma muy buena. De verdad, de lo mejorcito que he visto en los últimos tiempos. Se llama Leo. Leo. Entonces, habla de cómo los niños tienen problemas, pero nosotros necesitamos aprender a escucharlos y aprender a bajar un poco las revoluciones porque los niños tienen muchas cosas que decir. Ahorita no es difícil ser adulto, es difícil ser niño en un mundo de adultos ocupados y apurados. Entonces, ahí están 4 actividades. El dibujo, y siempre recomiendo que sean actividades familiares. Hay que fortalecer y fomentar como esta relación. Pueden ser el hijo y la hermana, el papá con la sobrina, da lo mismo, pero que esas cosas se vayan estimulando y generar rutina. Si pudiéramos hacerlo, o sea, mira, tenemos la tarde del Cineforo una vez todos los jueves, cada 15 días. Y yo digo, cuando tú acabas de decir de generar, mientras tú estabas explicando eso, de hecho yo andaba ilusionada con todas estas cosas. Dije, de verdad, qué chévere. Es una práctica que nosotros tenemos aquí. Solía poner plastilina y todos hacíamos con el tema plastilina, o mi hija María Paz se pone a pintar y el otro se pone a hacer algo, y ese espacio de que uno necesita el silencio, pero la estás viendo pintar y comenta algo sobre, es muy, muy, además te permite transmutar, que es decir, transformar la ansiedad, lo que sea, en algo, ¿no? En una pieza palpable. Y yo creo que si te pones a ver y piensas en esta comunidad, ese niño va a tener durante la semana algo que lo motiva a llegar al fin de semana, Así ¿no? es, Y así ese es. algo es simplemente adultos haciendo lo que les corresponde, que es generando una sociedad segura, ¿no? Y de amor. Y fíjate, pero fíjate lo que nos acaba de pasar, ¿no? Porque uno tiene, y con esto ya, pasa que a mí me tienen que amarrar, tú sabes, yo podría A hablar las dos, horas. a las dos, a las dos. Ya, sí, Fíjate lo que dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros para los niños? Bueno, lo primero que podríamos hacer es preguntarles qué quieren hacer, ¿verdad? ¿o no? Es que esa es la necesidad de resolver, y eso está bien, porque además de quizás si abrimos la pregunta tanto y nos dicen, ay, que queremos ir para la playa, quizás está Claro. difícil, quizás le podemos dar alternativas, no, mira, tenemos estas 3 actividades, ¿cuáles les gustaría? Entonces, partir por ahí, y lo vengo diciendo, escuchar. Tenemos que aprender a preguntar y a escuchar. Perfecto. Bueno, gracias, Vero. La verdad es que me siento muy feliz de poder verte. Para mí es un privilegio. Yo siento que este es Mm. mi momento feliz. Qué lindo es poder al final que cada persona pueda aportar desde un lugar, ¿no? Y Mm. qué importante es eso, porque es la única forma para esperanza de la gente. Después del Pablo Escobar de Medellín, se hicieron tantos pactos, se invirtió tanto en el tema, como dices tú, de cine, de cultura, de barrio. Por eso el colombiano, el latinoamericano es tan buen bailarín, ¿no? Que hoy Medellín de Pablo Escobar, que era de alguna manera un Guayaquil del 2023, 2024,
hoy es un centro de cultura, arte, para las nuevas generaciones. Es Así decir, es. que sí podemos transformarlo todo en algo bueno. Vero, Sin duda. gracias por existir eh, y gracias por estar aquí. Así No, que gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Ecuador Dice Nomás. Yo lo voy a seguir diciendo y me voy a seguir haciendo publicidad. Yo daría cualquier cosa porque me llevaran para allá con todo y lo que... Es más, ahora con más todo que lo que nunca. está pasando. Sí, ahora más que nunca. Porque siento que se pueden hacer cosas. Yo también guardo esa esperanza para mi propio país. Ese es nuestro trabajo. La esperanza no se pierde. Y por favor, siéntanse en la plena libertad de contactarme si me necesitan. Gracias, Paola. Gracias, Ricardo. Gracias, Ecuador Dice Nomás, de parte de Fundación para la Confianza desde Chile y desde Venezuela, desde mi rol, de mi nacionalidad. Seguimos luchando porque sabemos y estamos convencidos que un mundo sin abuso es posible. ¿Y cómo se llama ese príncipe que es el dueño de tu corazón en este momento? El dueño de mi corazón, futuro presidente de Chile, se llama Víctor Arturo Sotomayor Uzcategui. Pues yo me voy a nacionalizar chilena para votar por él. Muy bien, Ese es el tipo de presidente que necesitamos, no espero ¿sí o menos. no? Con No espero inteligencia menos. emocional, con un hogar sólido. Ok, Vero, un abrazo y que te mantengas segura y estés bien. Igualmente Gracias a ustedes, todas hasta y todos. luego.